Bueno, nos metemos de lleno en el tema. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Raúl, ¿Cómo te ¿cómo va? estás? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gusto de tenerlos acá. Bueno, ¿qué pensás sobre lo que dijo el presidente de la Nación, o sobre lo que va a hacer, mejor dicho, el presidente de la Nación, relacionado al veto de la ley? Mirá, lo que nosotros estamos es muy desilusionados con todo lo que ha ocurrido. La verdad que pensábamos que el Congreso tenía que tratar los verdaderos problemas y no empezar a pasarse facturas entre un sector y otro. Finalmente fue lo que vimos, que el tema del desempleo, el tema de la problemática PYME estuvo ausente y sí estuvo presente un pase de facturas. Lo vimos cuando terminó la sesión, que uno empezó a decir, te diste vuelta como un guante, vos Sí. querías sacar provecho y ser protagonista. Bueno, todas esas cosas nos hacen pensar que la problemática de empleo, que es la problemática PYME, porque no hay PYME sin empleo ni empleo sin PYME, no estuvo en la mesa, ¿no? Y esperemos que ahora le toca el turno al Poder Ejecutivo y vamos a ver qué medidas toma para poder dar vuelta a esta situación. Pero digamos, vos como representante de pymes, ¿advertís que lo que dice el presidente tiene en parte razón respecto de que si él dejaba seguir caminando esta ley, iba a ser contrario para que la gente pudiera, o sea, para que el empresario pudiera tomar trabajo? Para las pymes, el trabajo es sumamente heterogéneo. No es lo mismo el trabajo en el Estado que el trabajo en una multinacional que el trabajo en una pyme. Con lo cual, pensar en una solución para todos es un error. Y seguramente va a dejar por debajo de la línea de flotación a los más débiles, que son las pymes y los trabajadores pymes. Por lo tanto, esta ley a las pymes no les servía. Realmente no les servía. A las pymes no. No estamos hablando de los otros estamentos que son empleadores, pero a las pymes realmente no les servía. No les servía porque primero las pymes no despiden, las pymes cierran. Entonces, Sí, claro. prohibirles despedir no es lo que necesitamos para no despedir. Por lo menos las pymes. Nosotros vimos ahora en Honda que Honda se mudaba y decidió pagarle no doble indemnización, triple indemnización a sus empleados. ¿Y qué dijeron sus empleados? No, vamos a trasladarnos. No importa, no queremos la triple indemnización, queremos el trabajo, ¿no? O sea, no es doble ni triple, lo que necesitamos contener es el trabajo. Es el trabajo. El trabajo. Y la gente ni con doble ni con triple, lo que tenemos que hacer es eso. Y las pymes no podemos pagar ni doble ni triple. Cuando cerramos nos quedamos sin empresa, sin indemnización y sin el empresario con su empresa. ¿Cómo lo tomaste vos? A ver, el movimiento obrero lo toma mal, lo tomamos muy mal, porque en realidad es un ataque a los trabajadores. Esto no se contrapone con lo que dice quien defiende las pymes, porque nosotros necesitamos de las pymes para que haya empleo, para que se pueda seguir viviendo. La realidad es que esta ley lo que hacía era protegernos por 6 meses de una situación en donde el Estado, las grandes empresas o las pequeñas empresas no pudieran despedirte o hubiera un marco de negociación para hacerlo. Sí, Es eran verdad, 6 meses, no era mucho. Eran 6 meses, el gobierno está diciendo que en un mes entra plata al país y que se reactiva la economía. La realidad es que nadie cree que eso vaya a suceder y esta ley lo que hacía era dar un poco de oxígeno por lo menos al movimiento obrero. Hubo una marcha, 350.000 trabajadores reclamando que haya una ley que pueda proteger el trabajo. Es cierto que quizás esta ley no contenía a las pymes, de hecho creo que no lo hacía, pero sí se abría un marco en donde vos podías negociar con el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, el sindicato, en todo caso la pyme o la fábrica o el Estado, como garantía de que iba a haber una situación de solución. Nos sacan esta herramienta, por eso hoy a la tarde en Mar del Plata hay una reunión de la Pastoral Social, las 5 centrales obreras, donde van a tomar una decisión. Entendemos que va a cubrir de alguna manera las expectativas que se generaron 350.000 laburantes en la calle, ¿no? Esta ley la verdad que era necesaria para los trabajadores. Quizás debería haber otro marco jurídico, legal, para poder proteger a las pymes, porque la realidad es que esta ley tampoco te daña a la pyme. A la pyme le está dañando el aumento de la luz, el aumento del gas, los salarios que no han crecido, que hemos bajado el consumo, la apertura de las importaciones. Todo esto es lo que está dañando al sector que más laburo genera en el país, que creo que no era la ley antidespido, sino que hay toda una composición económica, un encuadre económico que lo que hace es deteriorar y lastimar todo el mercado interno de nuestro país. Tal cual, es así.
Es tal cual lo que estás diciendo. Nosotros lo único que decimos es que esta ley no nos ayudaba. No que no nos... ¿Por qué crees que el gobierno no es capaz de bajar los impuestos, por ejemplo, a las pymes? Mirá, ¿por qué? Porque no le cierran los números. La estructura impositiva que ¿Por qué? tenemos es absolutamente amorfa, ¿no? Y destruye empleo. Es una estructura impositiva que viene de hace décadas. No se la vamos a poner ni a este gobierno ni al anterior. Pero deberían traerlo, pero es lo que yo siempre digo. Pero discúlpame, es lo que yo siempre digo. No se lo vamos a achacar a este gobierno, pero si vos te preparaste 5 años la para ser responsabilidad presidente, para solucionarlo. El primer día, y vos creés que la estructura impositiva es una porquería, el primer día que vos sos presidente, mandó un paquete de leyes al Congreso para modificar la estructura impositiva y que los argentinos empecemos a discutir otro tipo de cosas. Bueno, porque si no, que te quedás en la de Urtubey, en la de que nadie se muere, y en realidad estamos discutiendo algo en donde hay 100 millones de cosas más importantes para discutir. Es así. Yo igual le digo a Urtubey que sí, que la gente se muere, que la desocupación lleva a una situación crítica que es realmente alarmante, que la desocupación lleva a la desnutrición, que nuestro pueblo realmente se muere cuando no tiene trabajo. Para mí es un error y es una irresponsabilidad calificar de esa manera y minimizar el tema del empleo. Yo no voy a ser un interpretador de Urtubey, pero a mí me da la sensación de que en realidad él dijo se están quedando con una parte muy Pero yo creo que hay una responsabilidad de la política hacia lo que nos está pasando. Acá hubo una situación muy clara en donde vos no podés conocer que había 350.000 trabajadores pidiendo una protección. Y esto no es joda. Hoy vos te quedás sin laburo en la pyme, en el Estado, en la fábrica y no tenés dónde ir a buscar trabajo. Y hoy, lamentablemente, un laburante con el salario que tiene es pobre. Porque en 6 meses también lo que sucedió es que tu sueldo se empobreció tanto que vos hoy, al ser trabajador, sos un trabajador pobre. Entonces, esto también es parte de lo que hay que empezar a resolver. ¿Cómo hacemos nosotros para poder contener una situación que hace 6 meses atrás era distinta? Porque no es que estamos negando situación anterior. Lo que estamos diciendo es, en 6 meses no tomaste ninguna medida en donde los trabajadores pudiéramos asomar la cabeza. No, los trabajadores tenemos miedo que nos despidan. Si no te despidieron, te tratan mal. En las pymes están preocupados porque no están llegando a cubrir las necesidades que tienen. Las fábricas no pueden garpar los impuestos que tienen, están suspendiendo a los operarios. Entonces la realidad es que cuando vos mirás toda esta situación, y es alarmante porque en 6 meses vos tenés más de 200.000 trabajadores nuevos desocupados. Y además en el ANSES, vos pensás que se inscribe más gente a cobrar ahora el seguro de desempleo que se esté notando para la jubilación. No, es verdad, Daniel, tenés razón. Ahora, te consultaba la cuestión de los impuestos. Me parece que es un tema que todos tenemos que empezar a debatirlo. Digo, ¿por qué no le bajan el impuesto a las pymes? ¿Por qué no le, por ejemplo, no le subsidian la luz? ¿Por qué no le subsidian todo lo que es la parte impositiva? ¿Por qué el tipo que da trabajo no le dan un incentivo? Cada vez que nosotros hemos ido a pedir rebaja de impuestos, yo lo vengo pidiendo desde los 90, ¿no? O sea, decimos, bueno, mi competitividad no es el salario bajo, sacame el impuesto, porque es el Estado el que no me deja ser competitivo, no mi trabajador. Sí, señor. Sin lugar a dudas. Sí, señor. Entonces, el Estado, el funcionario lo primero que te dice es, cuando alguien gana, alguien pierde, ¿no? Y cuando te dicen eso, quiere decir, si yo te tengo que sacar al poderoso, al rico, para darle al pobre, el poderoso es poderoso, ¿no? O sea, hay que sacarle a unos para darles a otros. Ese es un problema. O sea, o hacemos Robin Hood o hacemos Hood Robin. No entiendo, pero en este caso, bueno, ¿a qué le sacarían? No, bueno, el Estado, vos necesitas una cantidad de plata del Estado para subsistir. Los impuestos lo que hacen es, además de conseguir los recursos, modelar un sistema productivo, a quien castigás y a quien beneficiás y a quien cuidás. Te puedo hacer una observación y decime si vos la compartís o no, si ustedes la comparten o no. Este gobierno, la primera medida que tomó fue el subsidio, sacarle el impuesto al campo y a las mineras. Hablaba de Hood Robin, estaba pensando en eso. Y bueno, pero perdóname, si el gobierno tuvo la capacidad para reformular los números, para sacarle el 35% de retenciones o el 30% o el 25% o el 15% al campo y reformuló los números, digo, tienen que tener la misma capacidad para poder hacerlo con las pymes. Sí, pero vamos a analizar ese tema. El Estado, el gobierno, pensaba que necesitaba dólares y que liberando, o sea, sacándole presión impositiva a los que son los que te generan dólares, iban a entrar una cantidad de dólares.
Vamos a suponer que eso sea cierto. Ok, le bajaron presión impositiva a los bienes primarios, que tienen un efecto en el empleo casi nulo. Entonces, buscábamos dólares, pero hoy el problema no son los dólares, parece. Hoy el problema es el empleo. Sí, la sábana corta, solucionaron un problema, pero tuvieron... Vos mirá lo que ocurrió en la industria con esa baja de las retenciones. El maíz no se podía exportar bien, tenía una tasa muy alta y se bajó la tasa a nada. Que hizo que el precio del maíz se duplique. Pero el maíz es el insumo, por ejemplo, de los tambos. Entonces, los tambos tienen que comprar maíz para darle comer a la vaca para que tengamos leche. Se le subió el costo a los tambos para producir leche, mientras que el precio de la leche en la puerta del tambo no se ha modificado. No se modificó. Hoy tenemos liquidación de vacas lecheras, porque no las pueden mantener. Pero eso no es solo en el campo, eso es en la industria con la electricidad, eso es en todos lados está pasando eso, ¿no? Entonces, el gobierno ha tomado un par de medidas tendientes a alivianar un poco la carga impositiva. Por ejemplo... Por ejemplo, tomar el impuesto al cheque a cuenta de ganancias. Esto neutraliza el efecto del impuesto al cheque, un impuesto absolutamente regresivo. Sí. Igual es un grano de arena en el medio de la playa. Eso. Después, la financiación del IVA que se pague cada 90 días. Me subo un poco la financiación porque nosotros estamos financiando al Estado. Otro grano de arena en el medio de la playa. Son un montón de cosas. Pero vos te conformás un poco, la verdad. No. Pero, yo tengo que defender mi pyme. Y no, que me parece bien que la defienda. Lo que pasa es, ¿esto me alcanza? Sí. No, me paga la mitad de la factura de luz. O sea, me paga la mitad de la factura de luz. Necesito más, necesito mucho más. Pero yo no necesito el garrote para mantener a mi gente. Lo que yo necesito es muchas más medidas como estas, que alivianen la carga impositiva de verdad, como vos estás diciendo, de verdad a las pymes. Si, en términos del liberalismo, que nos saquen el pie de encima. ¿Por qué pensás vos que, por ejemplo, que los partidos, no sé, los partidos o los gremios, en realidad, más de izquierda probablemente, que tienen una visión diferente de la economía, no hacen un aporte a lo mejor más, yo te diría, concreto, relacionado a cuáles serían las medidas que hay que tomar? Lo de la doble indemnización es un aporte concreto, concretísimo. Pero digo, yendo un poco más allá, ¿vos pensás de que también hay un poco de mezquindad desde el punto de vista político? ¿Cómo lo advertís vos? Yo lo que veo es que hay un cambio de paradigma en el modelo económico y que me parece que justamente los gremios y la política opositora se está plantando frente a ese cambio de paradigma. Nosotros lo venimos diciendo, antes vos tenías un Estado que regulaba el mercado, mal, bien, pero lo regulaba de manera tal en donde la guita llegaba de determinada manera para que vos pudieras consumir y para que haya 6 millones de puestos de laburo. Hoy es al revés, hoy el mercado es el que regula el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Es el mercado el que va a definir de qué manera vos desbordás la plata para abajo. Lo que nosotros venimos planteando en todos lados, los sindicatos, la oposición a este gobierno, es que tiene que haber un cambio serio en el modelo económico. Esta estructura que han armado, en donde vos le sacás la retención al campo, eso directamente impacta sobre nosotros, impacta sobre los hospitales públicos, sobre la educación, sobre las universidades. ¿Por qué? Porque es guita que se y buscaba de un lado y que ahora ya no la tenés. Es plata que ya no viene, es plata que se volcaba hacia el pueblo, hoy no está. Y además vos mirá cómo este gobierno está ayudando al campo. Que acaban de cerrar el programa Renatea, que lo que hacía era controlar el campo, ir a ver qué trabajadores estaban en una situación de informalidad, se elaboraba la trata de personas, el trabajo infantil, se le saca esas funciones al Estado, se deja sin laburo 800 trabajadores públicos, que eran los que controlaban lo que estaba pasando dentro de esta economía, que es la economía más importante que tienen los grupos económicos que apoyan al gobierno, y lo liberan y le vuelven a dar a la sociedad rural que tenga el compromiso de ir a ver que en los campos no haya trabajo informal, que no haya trabajo precario, que no exploten a los pibitos. Digo, la verdad que es una situación que para nosotros es muy clara que este gobierno cómo apunta a fortalecer a los grupos económicos, fortalecer la oligarquía y poner de rodillas a la clase el tema trabajadora. De los controles es un tema endémico en la Argentina. No hay gobierno que haya controlado pero vos tenías por año más de 1000 denuncias claras por parte del Estado, teniendo presencia dentro de los grandes campos, viendo lo que hacían, obligando a que los grandes estancieros uno de los gremios que más ha crecido, le voy a contar a la gente, es el de, ¿cómo se llama? El de los, ayúdenme chicos, ¿El Momo? El de Momo Venegas.
uno de los gremios que más ha crecido es el del Momo de Nega, que es precisamente el de los trabajadores rurales. Sí, pero a costa de, porque este gobierno lo que gobierno lo que hace ahora es liberar los molinetes y volver a dejar la situación para que los pibes, en vez de estar yendo a la escuela, estén sacando copitos de algodón. Entonces para nosotros es muy complicado, porque eso habla las claves de cómo te pones vos como gobierno. Si vos como gobierno liberás la zona para que se sigan enriqueciendo los que ya son dueños de la patria, porque además acá los del campo tienen más son los dueños de todo el territorio, y hoy lo que están haciendo justamente es favorecer a los terratenientes, a los grandes grupos económicos. No lo ve quejarse ni Techín ni Pérez Company, ¿no? Todo eso está todo, es parte de Fortabat, son parte del gobierno. Entonces, ¿qué le puedes pedir a un gobierno que es dueño de su país? Porque estos son los grandes empresarios que lo que están haciendo es fortalecer aún más las arcas económicas que ellos tienen. ¿Por qué Macri no trae la plata que tiene en Panamá y la invierte en nuestro pueblo? ¿Por qué no la trae? ¿Por qué la deja fuera? ¿Por qué nos dice a nosotros que va a venir inversiones si él todos los dólares los tiene en Panamá durmiendo? ¿Por qué no hace el gesto y los trae? Yo creo que el gobierno, independientemente de la cuestión de Panamá, que es un capítulo aparte y que cada uno en esto seguramente tiene algo para decir o por lo menos tiene una visión. Evidentemente a mí en lo personal lo que me preocupa es este encorsetamiento que ya tiene el gobierno, que se lo autoimpuso respecto del segundo semestre, de la cuestión del famoso segundo semestre, y de lo que es más grave y más preocupante aún, es la cuestión de las inversiones. Porque digamos, a ver, venir a invertir a un país, no importa que sea la Argentina o que sea cualquier país del mundo, hoy es muy difícil. Claro que sí, difícil. Pero yo te hablo de lo gestual. ¿Vos te acordás cuando acá la presidenta Cristina decía hay que especificar la deuda y ella lo primero que hizo fue pasar sus dólares a pesos? Acá si el gobierno dice hay que invertir en el país, trae la plata que tenés en Panamá, campeón, porque si no es muy fácil decirle al otro lo que tiene que hacer cuando vos tenés miles de millones de dólares durmiendo afuera. Mira, en cuanto a las inversiones, necesitamos antes de pedir las inversiones definir un modelo de país. Porque si no, no sabés... No soy yo el que lo dije eso, ¿eh? Porque si no, porque si no, no sabés a qué vienen las inversiones. O sea, si van a venir al EVAC, si van a venir a servicios o van a venir a producir, a industrializar los bienes primarios. Esa es una definición que nosotros... pero perdón. A ver, no creo que me topen por idiota y que vengan acá inversiones financieras. Por eso cuando se dice, si no sería tomarte por tonto. Bueno, por eso cuando se dice, pero son todas inversiones. En el mundo cuando se dice inversiones es traer dinero y ponerlo a algo, ¿no? Yo invierto en LEVAC. Bueno, hay inversiones e inversiones. Queremos que nosotros tenemos que definir, porque hay inversiones que son malas e inversiones que no lo son. Entonces nosotros tenemos que definir los que nos va a subir la infraestructura para poder tener un país un poco más equitativo, que bajar los transportes y demás. Está buenísimo. Ahora, si vamos a venir a hacerle vacu, a dar servicios para sacar renta, la verdad que eso no nos está sirviendo mucho. Y eso es lo que vemos hoy que está pasando. El dólar está cayendo porque hay ingresos de divisas para meterlo al 38%. Mucha gente del campo, que yo discrepo un poco con vos en el sentido de que hoy no son los terratenientes. Se mudó ese paradigma de hace 100 años, que ya los terratenientes no son los que se llevan la torta, son las cerealeras, ¿no? Y los terratenientes están presos de esas cerealeras que son las que se llevan. Son las mismas 100 familias que se llevan. No, son multinacionales, pero no importa, pero es más o menos lo mismo. O sea, cambiamos uno por otro. Y entonces estos terratenientes muchas veces están perdiendo plata, o si hay hoy alguno que ganó un peso y que tendría que invertirlo en un tractor, no lo invierte porque tiene 38% de LEVAC. Y la fábrica de tractores y todas las cosas que están alrededor de eso no están trabajando hoy, están congeladas. Así que las inversiones son bienvenidas, pero en realidad tenemos que definir nosotros primero para qué las queremos y en qué las tendríamos que invertir. Pero vos, por ejemplo, a ver, si vos fueras ministro de PYME, ministro de la producción y PYME. Dios no lo quiera. O sea, para mí sería un desafío importante, qué sé yo. Para mí porque a mí me parece que lo que falta acá, a mí me da la sensación que la gente que, a ver, excepto cuando, en realidad, no es por chupar las medias a Kirchner, ¿no? Pero en realidad, excepto de cuando Kirchner asumió la presidencia y fue él el ministro de Economía, y en realidad llevó adelante, me parece que hizo al revés él. Él cambió la lógica. Él dijo, se juntó con el ministro de Economía y le dijo, ¿para cuánto tenemos? Y tenemos para 4 caramelos. Y no, y la verdad que no, a mí no me interesa que tengamos para 4, quiero que tengamos para 8. ¿Y cómo hacemos para tener? Bueno, y hay que ahorrar acá. No, yo no quiero ahorrar, al contrario, en realidad. Vamos a tratar de tomar medidas
para que la gente consuma y que nosotros podamos recaudar con el consumo de la gente. Cambió la lógica, que es muy interesante. Y además cuando desde la perspectiva histórica vos lo analices, de hecho lo están haciendo en un montón de universidades del mundo, vos te vas a dar cuenta de que es una manera de encarar la economía absolutamente diferente a la convencional u ortodoxa. Lo que en realidad a mí me parece acá es que deberían tener algún golpe de timón más o menos relacionado con este tipo de cuestiones. Yo creo que lo tienen que tener. Yo creo que las 5 centrales sindicales pusieron el tema sobre la mesa. No fueron otros. No fueron los políticos, no fueron... Pero vos, ¿qué harías? Digamos, ahora, ¿qué harías? Como 2, 3, 4 medidas para las pymes. ¿Coyunturales o de pro? No, ahora, si vos tuvieras la posibilidad que hacer. Yo la verdad, yo no bajaría los impuestos. Lo primero que hago son cargas sociales a cuenta de IVA. El 100% de las cargas sociales a cuenta de IVA. No puedo desfinanciar la seguridad social, con lo cual no puedo bajar las cargas sociales, pero yo necesito bajar el impuesto al trabajo. Hoy una empresa que paga por cada 100 pesos que paga de salario, sacando contribuciones, aportes y ART, le llega al trabajador 48 pesos. De esos 48 pesos que tiene el trabajador, 21 se van por el IVA y 4% se van por el ingresos brutos y algunos impuestos internos si fuma o toma alguna bebida. Bueno, flaco, acá si tenemos un problema de empleo y de poder adquisitivo de la gente que me trae problema de empleo, bueno, saquemos el impuesto al trabajo. Impuestos, empecemos a sacar impuestos. Entonces, primero es, además para que los productos sean más baratos. Como yo necesito la seguridad social, bajo eso, tengo que bajar eso, ¿no? A atacar fuertemente las tasas de los bancos, ¿no? Hoy los bancos están, no solo las tasas del crédito, porque el crédito acá es muy bajo, 14% del PBI es crédito, ¿no? Acá tenemos el costo financiero por la compra, por ejemplo, la tarjetita, cuando uno pasa la tarjeta, el solo hecho, lo que cobra la empresa que te da el postnet, te cobra, cuando vos te compraste un jean, te cobra el doble del valor de la tela de ese jean, ¿no? Tenemos acá un montón de cosas que están muy distorsionadas. Eso pienso que el gobierno debería saberlo. Me tengo que ir. ¿Algo más? 10 segundos. Nosotros el 24 hacemos un paro nacional, marchamos al Ministerio de Hacienda, seguimos teniendo 11.000 despidos en el Estado Nacional y estamos con mucha expectativa de la reunión que pase con las 5 centrales para ver cómo se frena esta barbaridad que hizo Macri de vetar una ley que cuidaba el trabajo. Gracias, buen fin de semana. Gracias a vos. Gracias por venir. No, gracias.